Buen día, hermanos. ¿Qué tal? Un gusto estar otra vez con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de el último libro que tenemos de las epístolas de Juan. Juan fue un autor que escribió unas cuantas cosas. De él tenemos el Evangelio, tenemos la primera, segunda y tercera carta, y tenemos otro libro más muy famoso, no sé si se acuerdan, el Apocalipsis, ¿no? También escrito por Juan. Juan fue un apóstol muy joven en el momento en que se desarrollaba el ministerio de Jesús, y también por eso fue el apóstol que más vivió y más se adentró hacia los últimos problemas que se veían en la iglesia primitiva. Y bueno, vamos a estar charlando hoy sobre una carta muy chiquita de Juan, la tercera carta de Juan, que tiene solamente 14 versículos, pero que no por ser chiquita nos puede enseñar un montón de cosas. Vamos a orar y ponemos este tiempo adelante del Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por este día, porque vos nos estás acompañando y te quiero pedir ahora que nos acompañes en este tiempo para que sea cual sea el lugar donde estemos, podamos poner nuestra mente abierta a tu palabra y a lo que tenés que decirnos acerca de este libro. Obrá, Señor, en nuestra vida para que podamos ser buenos siervos tuyos, haciendo tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos tercera Juan, dijimos. Si lo pueden buscar en sus Biblias, ya sean de papel o digital. Tercera Juan tiene, dijimos también, nada más que 14 versículos. Y es una lectura muy corta, donde se nos habla de un tema central que está orientado con lo que es el tema de la hospitalidad cristiana, pero no porque se nos hable de la hospitalidad cristiana, restan otros temas que también son importantes y que por ahí son menos conversados y que vamos a entrar un poquito hoy, porque vemos una relación y una dinámica entre distintos miembros y personas de una iglesia en la forma en que trabajaba también el apóstol Juan y en algunos problemas y amenazas que estaba también a la orden del día en la iglesia primitiva y que son problemas y amenazas también que podemos tener en nuestras iglesias hoy. Vamos a hacer una lectura, yo voy a hacer una lectura rápida de estos pasajes. Estaría bueno en el futuro acomodar de manera de tener algún ayudante de lectura, un segundo micrófono. Vamos a ver. Juan escribe así: el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él y sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y vamos a leer hasta acá. Hasta acá tenemos el versículo 8 y tenemos una primera descripción de todo lo que se está viendo en este libro. El que está escribiendo, el apóstol Juan, se supone que, bueno, la tradición dice que esta carta se escribió posiblemente entre el año 90 a 95 de nuestros tiempos, muy avanzado en edad, ya anciano. Piensen que Juan
estaba con Jesús en su ministerio, así que podía haber sido un poco más jovencito, pero habrá tenido 80 años Juan, mínimamente, ¿sí? Cuando estaba escribiendo esto. Sin embargo, seguía sirviendo a Dios y ejercía también, como vamos viendo, un ministerio de seguimiento pastoral, porque acá él en ese tiempo también se sabe históricamente que estaba viviendo, radicado en la zona de Éfeso. Éfeso tenía una iglesia muy importante, Pablo le dirigió una epístola precisamente a ellos. Era un centro cristiano importante en Asia Menor, en lo que hoy sería Turquía, y Juan está escribiendo a un discípulo suyo. No sé si se dieron cuenta, cuando habla de Gallo, bueno, Gallo es un nombre muy común. Aparecen otros gallos, hago un paréntesis, aparecen otros gallos en la Biblia, pero es difícil que se refieran a la misma persona. Gallo era uno de los 10, 12 nombres más comunes que ponían los padres romanos a sus hijos. Es como decir Juan, Pepe, Daniel en esta época, bastante común, ¿sí? Así que no podemos relacionar a Gallo con otros nombres similares que aparecen especialmente en el libro de los Hechos. Entonces, habla con este tal Gallo, un desconocido para nosotros, que realiza un tipo de ministerio muy particular. No sé si se dieron cuenta con la lectura qué ministerio hace. ¿Qué hace Gallo? A ver. ¿Cómo? Hospeda en su casa gente, exactamente. Es decir, hace un ministerio de lo que sería el servicio del hospedaje cristiano, para llamarlo de alguna manera. Esto hoy se sigue haciendo, es conocido muchas veces cuando viene algún predicador o cuando viene algún hermano que está de visita, lo hospedamos en alguna de nuestras casas, pero el significado de lo que era el hospedar en la época del Nuevo Testamento era muchísimo más importante de lo que nosotros consideramos ahora. No existían hoteles, no teníamos una cadena de hoteles, no vamos a decir distintos nombres, pero no había cadenas de hoteles, no había cadenas de apart, no había lugares donde la gente se pudiera manejar de esa manera. Existían algunas posadas y mesones. Y de eso nosotros la historia la tenemos ya al principio de la vida de Jesús, cuando María y José fueron a participar del censo que organizaron los romanos a la localidad de origen de ellos, que era Belén. ¿Qué pasó cuando llegaron a un lugar y necesitaban un lugar limpio para poder tener a Jesús, que ya estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz? No encontraron lugar en el mesón, ¿sí? Es decir, los mesones no eran algo común, era algo que también estaba por ahí relacionado con mucha promiscuidad y eran en realidad lugares donde dependías mucho, si eras un buen viajante, de no encontrarte con un mesonero que no sea medio vivo y te termine estafando. Entonces, muchos de los viajeros de la antigüedad, encomendaban sus viajes y dependían en sus viajes del alojamiento que se le daban en las casas. Y esto es algo que expresa la Biblia y que expresan también las culturas antiguas. Había, no solamente entre los cristianos, sino también entre las culturas antiguas, el hecho de brindar hospedaje era algo muy valorado y era algo muy importante. Incluso había dioses paganos que estaban dedicados a proteger a los viajeros. Les puede sonar algo parecido al día de hoy, de proteger a los viajeros y de ayudar a los que le brindaban servicio a los viajeros, ¿sí? Entonces era una práctica muy común. Y era común también en el tiempo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no nos olvidemos que arrancamos muy atrás. Melquisedec, no sé si se acuerdan de la historia, ese sacerdote con el que se encontró Abraham después de volver de una batalla donde liberó a su sobrino Job, a su sobrino Lot.
fue recibido y fue hospedado por Melquisedec. Abraham mismo, en un momento aparecieron una serie de personas, ángeles que se acercaban a su tienda y los recibió y les preparó panes y les preparó un cabrito, etcétera, etcétera. Podemos encontrar muchísimos casos. Por ejemplo, Moisés, cuando fue exiliado de Egipto por la muerte de un egipcio que estaba oprimiendo a un hebreo, ¿dónde fue a parar? ¿Se acuerdan? Tienen la hojita también para ayudarse. Si quieren machetear, macheten en la hojita que está pasada en formato PDF por WhatsApp. Fue recibido por el que fue su futuro suegro, ¿sí? ¿Está bien? Y después de paso, por Yetro, y después de paso se casó con una de las hijas de Yetro. Es decir, vemos que en la antigüedad el tema del hospedaje era algo muy común. Es más, Job por ahí, en Job 31, 32, mencionando la forma en la que él se conducía, dice: el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. ¿Sí? Ya en el tiempo del Nuevo Testamento, Jesús no se manejó con ninguna cadena de mesones, hoteles o tabernas, sino que iba de casa en casa. Y es más, a veces le rogaban que se queden en las casas. Por ejemplo, Jesús le pidió a Zaqueo ir a su casa. ¿Sí? Después tenemos otros casos. Por ejemplo, Simón el fariseo, en Lucas 7:36, vemos que le ruega a Jesús que entre en su casa. María, Marta y Lázaro le piden a Jesús, en Lucas 10:38, que se quede en sus casas. Los discípulos, en el camino de Maús, ¿se acuerdan? Con Jesús ya resucitado y todos los problemas que había, toda la convulsión que había en Jerusalén con este tema, se acercó Jesús a dos de sus discípulos y no lo reconocieron y le empezaron a contar lo que había pasado en Jerusalén y Jesús les empezó a hablar de la palabra y le ruegan a Jesús, que era un desconocido para ellos porque no lo conocían, que se quede con ellos y compartió el pan con ellos. ¿Sí? Entonces era muy común esto y también era muy importante dentro de la iglesia primitiva el concepto de los hogares, porque la iglesia primitiva se movía en hogares, tampoco había lugares de culto. Así como no había hoteles, tampoco había salones de convención. ¿Sí? No teníamos nada de eso. La iglesia se desarrollaba en las casas. Dentro de la lección pueden encontrar algunos pasajes acerca de eso en Hechos 2:46, 5:42. Y menciono otros pasajes también ahí en Corintios y en Colosenses. Entonces, bueno, llegamos con esto a contextualizar la importancia de del servicio que prestaba Gallo, que Gallo no era ningún apóstol, no era ningún maestro, podría ser un ilustre desconocido, pero qué importante que es servir a Dios en la manera en que Dios nos pide y nos muestra que lo sirvamos. Bueno, Gallo estaba sirviendo a los que llegaban a su casa con hospitalidad. Les estaba dando un techo, les estaba dando de comer, les estaba dando víveres para que avancen hasta la próxima parada y estaba recibiendo personas que predicaban la palabra de Dios. Estaba recibiendo predicadores, estaba recibiendo maestros, estaba recibiendo distintas personas que ministraban de distinta manera en el pueblo de Dios. Y esto también nos da una idea de cómo se movía la iglesia en los primeros tiempos. Las iglesias no eran estanques cerrados donde tenían sus líderes, sus maestros, sus diáconos, sus miembros y nadie se relacionaba con otros, sino que el evangelio y la palabra se movía de iglesia en iglesia y se enseñaba de iglesia en iglesia. Y durante el primer siglo hubo un montón de personas que se dedicaron a hacer este trabajo en forma totalmente anónima, pero que era un gran trabajo para la obra de Dios. Y bueno, llegamos entonces a lo que es la carta para avanzar un poquito más. Y en este contexto, ahora lo que vamos a leer es que había un líder que se llamaba Diótrefes,
que amaba su propia preeminencia y que impedía que se acerquen a la iglesia siervos itinerantes que podían cuestionar su relato. Y para lograr esto, usaba dos tácticas bastante comunes. Una, que no nos visite nadie, y al que no quiera visitar lo echamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Como el método de recibir gente era mediante, hospedarlo en una de las casas, a todo miembro de su iglesia que quería hospedar a alguien lo expulsaba de la iglesia directamente. Y otra es la difamación. Este Diótrefes, como quería mantener alineado o mantener su poder a través de su orgullo adentro de la iglesia que está gobernando, difamaba a Juan y difamaba al equipo de Juan con todo lo que hacía. Dos formas de asentar un liderazgo que no tiene demasiado en qué asentarse. Muestro que los demás son malos, que no son tan buenos como yo, y no dejo que venga otro a explicar nada para que no me complique las cosas. Ahora, veamos esto un poquito en el pasaje. Vamos a acompañar un poco más la lectura. Habíamos leído donde hasta el versículo 8, donde se nos hablaba de las características del ministerio de Gallo, y en 3 Juan, del versículo 9 en adelante, se nos dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a la iglesia a la que iba Gallo, ¿no? Acá, esta carta, fíjense, hago un paréntesis más, no estaba dirigida a una iglesia universal, como por ejemplo 1 Juan, o no estaba dirigida a una iglesia local, como la mayoría de las iglesias tenían. Por eso las cartas se llaman a los tesalonicenses, a los corintios, a los efesios, porque iban a la iglesia de Tesalónica, de Corinto, de Éfeso, y tenían un destinatario específico. Acá va a una persona específica. Pablo también escribió una carta a alguien específico que fue Filemón, ¿no? La carta de Filemón. Pero bueno, acá la carta iba dirigida a Gallo y a los que estaban alrededor de Gallo, y les menciona entonces cuál es el problema puntual. Y dice: nosotros pues, yo he escrito, versículo 9, a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es decir, le escribió a la iglesia de Diótrefes, que era una iglesia que también tenía relación con Gallo, ¿sí? Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Era un poco lo que mencionábamos. No sabemos tampoco demasiado de este Diótrefes, ¿sí? Sabemos estos breves versículos que vemos en esta carta, pero lo que podemos ver es que Diótrefes era un líder egoísta que estaba manejado por su propio orgullo. Ya después vamos a avanzar un poquito más en esto. Y entonces sigue el versículo 11 diciendo el apóstol Juan: amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y después sigue: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y después termina: yo tenía muchas cosas para describirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a tus amigos, a cada uno en particular. Esto, Juan conocía a Gallo, pero también conocía el entorno de personas que estaba alrededor de Gallo, y también conocía a Diótrefes y las personas que estaban alrededor de él, y estaba encomendando a este Demetrio para que vaya como cabecera de playa a la iglesia de Diótrefes para que trate de restaurar las cosas que había ahí. Y Juan mismo dice: y yo quizás vaya para ese lugar, ¿no? ¿Se acuerdan que eso es donde lo teníamos? Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Es decir, Juan tenía la intención de ver a Diótrefes y de ver a Gallo. Hago otro paréntesis. Realmente, qué carácter y qué fuerza el tema del ministerio de Juan como apóstol. Es lo mismo que pasaba
con Pablo. Ellos tenían un celo tremendo por la iglesia en la cual, las cuales habían cultivado y en las cuales habían predicado. Vemos un caso similar de Pablo en 1 Corintios, donde había gente que era difamadora y dice, esperen que vaya yo y hable con los difamadores y vamos a poner las cosas en orden, más o menos. Es decir, los apóstoles estaban involucrados con las iglesias en las que predicaban y en las que servían, incluso después de que se iban. Esto nos muestra algo. La obra no es solamente el llevar el evangelio y que después la semilla crezca a la buena de Dios, si bien sabemos que Dios es el que hace a través de su Espíritu Santo la obra en cada uno de nosotros, sino que aquellos que tienen el ministerio pastoral, los que tienen el ministerio del discipulado y la ayuda de las personas, se gozan en el crecimiento y, digamos, en lo que es el desenvolvimiento sano de estas personas. Por ejemplo, al principio de este libro también podemos encontrar que Pablo le dice a Gayo, amado, ¿sí? Y después le dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de su verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Juan tenía unos 90 años, dijimos. Estamos por el año 90 de nuestra era. Gallo tampoco debió haber sido un pibe, porque acá está mencionando Juan que espera que ande bien de salud como anda bien espiritualmente. Así que unos anitos tenía Gallo. Y seguramente Gallo, por todo lo que se nos dice, era un hijo espiritual de Juan. Juan mismo lo está diciendo. Y se está regocijando Juan porque la obra del Señor se está ejecutando en la vida de él. Y qué importante que es esto. Nosotros no estamos en la iglesia para hacer nada más la obra de Dios, sino que estamos para, en última instancia, y los que ya empezamos a sumar años, para pasar la posta y que la obra del reino continúe para la próxima generación. Y lo que estaba orgulloso Juan y lo que se ponía orgulloso también Pablo es el hecho de pasar la posta y ver que los hijos espirituales estaban dando frutos y estaban encaminados realmente en el Señor. Eso es algo realmente importante. Nosotros no somos el centro de la iglesia cristiana. Somos una pequeña nota dentro de una melodía fantástica que es la del reino de Dios, que empezó antes de nosotros y que va a seguir después de nosotros y de la cual formamos parte para aportar nuestro granito en la obra de Dios en el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, Juan estaba orgulloso de esto. Todas estas cosas que mencionamos, eran cosas que no entendía Diótrefes. ¿Por qué? Porque Diótrefes hacía todo lo contrario. Yo quiero concentrar el poder en mi iglesia. Yo quiero ser el centro de todo. Ya después vamos a hablar un poquito más de esto. A ver si tomo como referencia la lección para ir avanzando. Bien. Tenemos el tema de Diótrefes. Si miran la hojita, dice el hombre que amaba la preeminencia. ¿Sí? Una de las características, dice la hojita, del corazón humano pecador es el orgullo. El orgullo hace que las personas se olviden de Dios. Esto está todo sustentado con pasajes, los pueden ver. Sean infieles, sean ingratos, y Dios no soporta el orgullo, como dice Proverbios 16:5. Y el tema del orgullo, ya tengo que ir redondeando, estamos sobre las 10:30. Y el tema del orgullo es algo que también se remonta al principio de todos los tiempos. Por orgullo cayó Satanás del lugar donde estaba. Porque ¿cuál fue el pecado de Satanás? El pecado de Satanás fue querer ocupar el lugar de Dios, siendo una criatura celestial. Y hubo quienes lo siguieron, los demonios, que también eran ángeles, igual que Satanás, y son un conjunto de ángeles caídos. El tema del orgullo lo encontramos en el jardín del Edén. A la creación de Dios, a la culminación de la creación de Dios, que eran Adán y Eva, ¿con qué lo fue a tentar la serpiente, que era Satanás? Con
la misma cuestión, con el mismo argumento por el que él se había alejado de Dios. ¿Y qué les dice? Muchachos, les dijeron que no coman de este árbol porque si no van a ser, ¿qué cosa? Van a ser como Dios. ¿A qué los estaba llevando Satanás, Adán y Eva? A querer ser como Dios. El orgullo es algo que está totalmente en contra de la voluntad de Dios. El ser humano fue creado para estar en armonía con Dios, para vivir de la mano de Dios, para completarse en Dios, no para ser igual a Dios. Gracias a Dios por el plan salvador de Jesucristo, por el cual podemos ahora llegar a reconciliarnos con Él, a pesar de todas las cosas malas que tenemos adentro nuestro, ¿no? Y bueno, en este camino se estaba manejando este muchacho Diótrefes. Y si nosotros leemos Mateo, lo voy a leer yo, Mateo 20, 27 y 28, nos dice así: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Quién estaba hablando acá? Lo vuelvo a leer. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Quién hablaba acá? Jesús. ¿Sí? La idea de Jesús, el ejemplo de Jesús que nosotros tenemos es el ejemplo del servicio. Y la vida del creyente, la vida del cristiano es una vida de servicio. Obviamente estamos en el camino de nuestra santificación, que también se da por obra y gracia de Dios en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, porque nosotros por nosotros mismos no podemos mejorarnos si no fuera por la obra del Espíritu. No podemos pretender tener líderes que sean iguales a Jesús, porque todos tenemos falencias, pero no podemos tener líderes guiados por el orgullo, como pasó con el caso de Diótrefes, ¿sí? Otro puntito más, esto también es medio tangencial, pero es para pensarlo, ¿no? ¿Cómo tuvo Diótrefes el poder que tuvo en su congregación? ¿Qué les parece? ¿Qué hizo? ¿Se levantó solo un día y dijo, yo soy el líder y me tienen que seguir? Medio raro. ¿Qué habrá hecho Diótrefes? ¿Habrá tenido gente en la congregación que simpatizaba con él? Muy probable. Ningún líder puede ser líder por sí solo. Yo no me puedo levantar arriba de una silla y decir, bueno, señores, ahora tienen que seguirme a mí, y yo digo que si vos recibías a alguien te expulso, y si vos recibías a alguien te expulso. A veces hay pequeños Diótrefes, a veces hay comisiones de Diótrefes, ¿sí? El tema es que lo importante es que la iglesia, y una amenaza tan importante en la iglesia como la mala doctrina, es el mal liderazgo. Todo lo que fue, nosotros veníamos estudiando primera, segunda y tercera Juan. Todo lo que fue primera Juan, por ejemplo, fue un estudio de la amenaza de las falsas doctrinas del gnosticismo que se infiltraban en la iglesia y se infiltraban transversalmente en la gente recién convertida porque lo traía esa ideología de afuera, de la propia cultura griega. La mantenían en los líderes o en las personas que por ahí no se daban cuenta y no interpretaban bien las cosas de Dios, o que no enseñaban bien las cosas de Dios, y en quienes efectivamente estaban tratando de sembrar algo falso en la iglesia de Dios. Pero a ver, así como la iglesia tiene que desarrollar anticuerpos contra la falsa doctrina, y esos anticuerpos es la lectura de la Biblia y someter todo lo que se dice en un púlpito, en una hojita, en un video de YouTube, en una lectura, todo a la luz de la Biblia, también es importante que los líderes de la iglesia sean sometidos a la luz de la Biblia, ¿sí? Porque tienen que tener el carácter cristiano y tienen que conducirse, como estábamos leyendo, que Cristo nos pide que nos conduzcamos todos. Y a veces puede ser que en nombre de la tolerancia, en nombre del temor, en nombre de
la indiferencia, como querramos llamarlos, estemos teniendo algún pequeño diótrefes dando vuelta. Es otra de las cosas de la que la iglesia también se tiene que cuidar, tanto como de la doctrina. ¿Por qué? Porque la situación final que provocan es exactamente la misma. Una iglesia con una mala doctrina se termina apartando de Dios. Una iglesia con un liderazgo egoísta, centrado en el propio líder, se termina apartando de Dios. Y era lo que estaba buscando prevenir Juan. Y lo que le decía Juan, y ya para ir cerrando, a ver en unos minutitos, lo que decía Juan, y esto es muy duro y tiene también relación con la primera carta de Juan. El que hace lo malo no es de Dios. Amado, decía el versículo 11 de esta carta, amado, tercera Juan 1:11, ¿sí? Tercera Juan 1:11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿sí? Recordemos primera Juan, a ver si lo puedo buscar, primera Juan 2 del 3 al 6. Primera Juan 2 del 3 al 6 dice, y en esto sabemos nosotros, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco acerca de Cristo y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estaba en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y volviendo a la lección, lo que está diciendo este versículo 11, amado, no imite los malos, sino lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, es decirle a Gallo que Diótrefes todavía no era cristiano, ¿sí? Era un líder guiado por su propia carne. Y también le está diciendo otra cosa. Acordémonos que Gallo era un siervo fiel, maduro y completo en el tipo de servicio que ofrecía. Le está diciendo que permanezca firme en su ministerio, que no tiene que temer a Diótrefes. Y después de eso, le está diciendo que tiene que seguir el ejemplo de Demetrio. Demetrio es el otro personaje que aparece a partir de ahora y aparece en un solo versículo, ¿sí? Un solo versículo nos habla de Demetrio y nos dice que la misma verdad da testimonio de él. Qué bueno sería que nosotros, ¿cuántos Demetrios debió haber habido en la iglesia primitiva, ¿no? Que no fueron mencionados? Que nosotros seamos pequeños Demetrios, ¿no? Que la verdad misma dé testimonio de nosotros, que nosotros podamos servir a Dios en una forma en que el testimonio de las obras que hacemos demuestren que realmente tenemos a Dios en nuestro corazón. La salvación es por fe y no es nada más que por fe. La justificación es por fe y la santificación es por fe, pero la manifestación de la obra de Dios, son por los frutos que recibimos, ¿sí? Por algo también Jesús le dice en Juan a sus discípulos, ¿sí? Que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Y con esto terminamos, hermanos. Que Dios los bendiga, que les dé una excelente semana y cerramos con una oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por todo lo que tenés para decirnos, porque aún en las pequeñas cartas y en los pequeños detalles podemos aprender mucho y cada vez que leemos y releemos las cosas, vos nos hablás y nos mostrás aspectos nuevos para que podamos crecer para tu gloria. Señor, hace que todo lo que hagamos sea para tu gloria y no para la nuestra. Ayúdanos en nuestros errores, en nuestras deficiencias, nos ponemos adelante de vos, confesamos nuestros pecados. Ayúdanos a ser perfectos para tu gloria únicamente y no para la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, buena semana.